Buenos días, alumnos. El día de hoy le damos la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El día de hoy hablaremos sobre el virreinato peruano, política y la sociedad. ¿Alguna vez has escuchado hablar de los virreyes del Perú? ¿Por qué Lima es considerada la ciudad de los virreyes? ¿Conoces algún virrey del Perú? ¿Sabes cuántos virreyes hemos tenido a lo largo de la historia? Muy bien, en esta clase el día de hoy aprenderás un poquito acerca del virreinato peruano. Para hablar del virreinato vamos a situarnos en la historia, en el tiempo. El virreinato nació en el año 1542. ¿Sabes cuántos virreyes hemos tenido? Hemos tenido 40 virreyes. Ahora vamos a definir qué es un virreinato. Virreinato no se llamaba así. Se llamaba las nuevas leyes de la India. Así lo llamó el rey de España, Carlos V. El rey de España llamó este nombre como las nuevas leyes de la India, que no es otra cosa que el virreinato. Como el rey de España gobernaba en España, no podía dejar su trono en España y venir a gobernarnos a Perú. Es por eso que crea el virreinato. Virrey viene de la palabra virreinato, viene de virrey. ¿Qué era un virrey? El rey Carlos V estaba en España. No podía venir, entonces mandó un representante. Ese representante se llama virrey, que era el representante del rey, la cual el virrey era como un presidente, así como un presidente, y él gobernaba, la cual formaban algunos grupos sociales que el día de hoy lo vas a aprender. Bien, ¿cuáles fueron las causas para que se diera el virreinato en el Perú? Las causas primero para el rey era gobernar el imperio que él había dominado. Entonces, causas. La creación fue el deseo del rey Carlos V de organizar un imperio hispánico en América y también difundir la fe católica. Organización política. Vamos a dividir en la organización política. En la clase social está el rey. ¿Qué era el rey? Era la máxima autoridad en ese periodo. Era un gobierno absoluto. Entonces, absoluto en sus colonias a la cual él había conquistado. Luego le seguía el Consejo de Indias. ¿Qué era el Consejo de Indias? Era la máxima instancia judicial para las colonias. Era el que impartía justicia. Luego tenemos la Real Audiencia, como su nombre dice, audiencias, eran como un tribunal. Entonces, era el máximo tribunal de justicia que se creó en el virreinato. Sus miembros se llamaban los oidores, así se llamaban. Luego viene el corregimiento, que era el que administraba justicia y también cobraba tributo al pueblo de los indios. O sea, nuestros antepasados, a ellos le cobraban un tributo. Luego también era encargado de fiscalizar su trabajo, que era la mita. Luego vienen las intendencias. Las intendencias ya fue creado ya no por el rey Carlos V, sino ya sería por el rey Carlos III.
para reemplazar a los corregimientos, los reemplazaba. Ahora tenemos lo que es el virrey, que era la máxima autoridad después del rey. Ahora vamos a responder algunas de las preguntas. Nos dice, ¿qué atribuciones tenía el rey y el Consejo de Indias? ¿Qué atribuciones? Bueno, fue un órgano más importante de la administración, ya que asesoraba al mismo rey. Eso era la función de las atribuciones del Consejo de Indias. El Consejo de Indias se reunía y aconsejaba al rey. Administraba y asesoraba al rey. 2. ¿Cuáles eran las funciones principales de un virrey? Como recordamos, era la máxima autoridad después del rey. Entonces promulgaba también ordenanzas legislativas. 3. ¿Qué audiencias constituían el virreinato del Perú? ¿Qué audiencias constituía? Vamos a ver que existían dos audiencias que le hemos estudiado. La mayor audiencia, la que era la más grande, se llamaba la Real Audiencia. Y la segunda era la Audiencia de Lima. A ver, ¿por qué se le dice la gran Real Audiencia? Era el máximo tribunal de justicia del virreinato. Por eso era la gran Real Audiencia. También era conocido como ese nombre. 4. ¿Cuáles fueron las principales castas que se formaron en las colonias? Vamos solo a hablar de 3. Primero los blancos, luego viene el indio y el negro. El blanco era los hijos de los españoles que habían nacido en América. Luego vienen los indios, que es nuestra raza aborigen. Eran los habitantes que eran nacidos en el Perú. Luego vienen los negros. Los negros eran conocidos como los esclavos que habían traído desde África. Lo trajeron desde África porque en el Perú necesitaban manos de obra para los excesivos trabajos que se hacían en la minería. Es por eso que trajeron esclavos de África para tratar de apoyar y sacar el oro del Perú. Tenemos la lectura. La lectura habla sobre el virrey José Antonio Manso de Velasco. Este virrey, conocido como el virrey José Manso de Velasco, en su gobierno vamos a ver que fue bien trágico. Vino un gran terremoto, el terremoto de 1746, donde le tocó vivir a este virrey y afrontar la crisis que se generó. Entonces la pregunta dice, ¿por qué el rey se hizo acreedor del título de conde de Superunda? ¿Por qué se hizo ese título? Ese título le dieron la corona española porque el virrey afrontó una situación económica difícil para esa época. Entonces el pueblo apoyó lo que es al virrey José Manso y la corona le coronó como el conde Superunda, que quiere decir, conde Superunda significa sobre las olas, porque él tuvo que afrontar ese momento difícil. Ahora, hicieron una pintura sobre él. Esa pintura hubieron 4 ejemplares, ¿no? Donde se le ve en que el virrey apoyaba a los más necesitados. 2. ¿Qué función cumplió el Palanque Cimarrón? El Palanque Cimarrón era un grupo de negros en esa época que se formaron su propio pueblo, entonces un asentamiento llamado también. ¿Qué función cumple el Palanque? Es la pregunta. Era un asentamiento rural de la población negra. Los miembros del Palanque participaban todos
en unión, un mismo deber, un mismo derecho. Pregunta 2. ¿Cómo se organizaba económicamente un palanque? Ellos eran unidos, ellos se formaban promulgaban sus propios derechos, eran unidos, construían también un contrafuerte sobre una elevación y tenían armas blancas, como por ejemplo las piedras. Se defendían cuando venía un enemigo, ellos atacaban. Eran unidos económicamente, compartían una misma economía. Entre ambos, la comunidad se ayudaba. Muy bien, chicos, el día de hoy hemos aprendido sobre el virreinato del Perú. Nos vemos hasta la próxima.